Bueno, hola chicos. Mi nombre es Jonathan Ramírez. Les voy a acompañar entonces en este rato con la sesión de solución de problemas. Entonces, en el momento vamos a trabajar entonces algunos problemas de aritmética. ¿Está bien? Entonces, les comparto la pantalla en la que vamos a estar trabajando. Entonces, como les decía, mi nombre es Jonathan Ramírez y la tutorial de este momento es para octavo y noveno. Y entonces, eh, les comentaba que los problemas que vamos a trabajar van a ser aritméticos. Entonces, primero vamos a tener en cuenta este problema. Nos dice, ¿cuánto es la suma de los primeros n enteros positivos? Entonces, acá tenemos una expresión pues para lo que nos están preguntando. Los primeros enteros positivos serían entonces 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta llegar al término enésimo. Sería justamente n. Entonces, lo que vamos a hacer para encontrar una suma o una expresión que nos represente el mismo valor que tiene esta suma va a ser lo siguiente. Sabemos que, bueno, esta suma debe tener algún valor. Podemos llamarle S. Ese valor lo vamos a llamar S. Lo que pasa es que, además de tener, por ejemplo, esta suma, podemos obtener una expresión diferente. Sabemos que el orden de los sumandos no altera el resultado, entonces podríamos simplemente no hacer la suma comenzando desde el 1 y yendo en orden, pues como ascendente hasta el n, sino comenzar la suma por n. Entonces, comenzar con n, sumar ahora n menos 1, que es el término que le antecede, y así, sumar con n menos 2. Voy a cambiar este tipo de, este está mejor, n menos 1, sumado n menos 2, y así, hasta los últimos términos, hasta sumar 3, hasta sumar 2, hasta sumar 1. Entonces, como tenemos solamente una como reordenación de los términos, el valor de la suma no va a cambiar, entonces sigue siendo el valor S. Hola. Valentina Pérez. Hola, ¿hay alguien? No se le entiende muy bien. Bueno, en cualquier caso, entonces vamos ahora a sumar estas dos expresiones. Samuel Rojas. Sí, dígame. Samuel, dime. Bueno, voy a buscar. Que si podríamos utilizar las sumas de Gauss. Exactamente, esta es una expresión. Pues lo que queremos hacer en este momento es buscar una expresión para tales sumas. Pues esta es lo que estamos realizando en este momento, son las llamadas sumas de Gauss. Voy a cerrar algo acá. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, lo que podríamos hacer entonces es sumar la expresión que está a la izquierda de la igualdad y la expresión que está a la derecha de la igualdad. Entonces, si sumamos la expresión de la izquierda, tendríamos, sumando cada uno de estos, digamos como por columnas, tendríamos la suma entre n y 1, es decir, n más 1. Sumado con la suma entre n menos 1 y el 2. Entonces recordemos que el orden de los sumandos no altera el resultado, entonces por eso yo puedo escoger los valores que quiero sumar.
Entonces, por eso, en ese momento hemos decidido sumar por columnas. Entonces, el 2 sumado con este n-1 me da justamente n-1 nuevamente. Y así, n-2 sumado con 3, entonces como al 3 le quito este 2, entonces me queda un 1. Y sumado con este n, uy, aquí se me escapó, aquí es un más, aquí nuevamente n+1. Y así va a continuar la suma. Aquí nos encontramos nuevamente n-2 sumado con 3, tenemos n+1. Y aquí estamos en el mismo caso, n+1 nuevamente y n+1. Entonces, lo que nos queda entonces en la parte derecha es la suma de S y S, es decir, 2 veces el valor de S. Recordemos que ese es el valor que estamos queriendo encontrar. Entonces ahora la suma se vuelve un poco simple porque tenemos muchas veces la suma de la misma cantidad. n+1 sumado a n+1, 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 cierta cantidad de veces. Ya vamos a encontrar entonces el valor de veces que está. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es esto. Esto es un recorderis aquí rápido. ¿Qué pasa cuando sumamos 2 más 2 más 2 más 2? Entonces, Sheila por acá está pidiendo la mano. Sí, Sheila, hola. Hola, y el resultado es eso, podría ser otro número, otra letra. ¿El resultado es cuánto me dices? Y ahí se quedó S, 2S. Esta parte la entiendes. ¿Sabes por qué da 2S? No, Sumamos las dos partes de la igualdad. Sumamos todo lo que está en la izquierda. Lo voy a enmarcar aquí en rojo. Sumamos todo esto que está en la izquierda de la igualdad. Y eso dio lugar a esta parte, a lo que voy a subrayar aquí en rojo. Si sumamos todo lo del recuadro rojo, nos da esta parte. Ahora, si sumamos las cantidades de la derecha, es decir, estas dos S, me va a dar justamente lo que tenemos en este lado. pero S entonces no más. necesito lo otro que es 1 más 2, que, o sea, queda igual, lo único que contaría solo el resultado S, que haría 2S. Eso es lo único que vale. Pero no le entiendo muy bien entonces la pregunta. Lo que está en rojo, que no es necesario tanto eso, sino porque el resultado que da 2S, o sea, nada más contaría lo del resultado de arriba. Bueno, O sea, no afecta nada. sino que queremos una expresión para lo que está, para la suma inicial, la suma de los primeros en enteros positivos. Como queremos una suma para eso, entonces lo que nos ingeniamos fue sumar, digamos al revés, que no va a ser el mismo valor ese, y ahora sumar, entonces la suma se me convierte en una expresión de este tipo, que se las iba a explicar por medio de esta suma de 2. Entonces esto continuaría de la siguiente forma. La suma de varios 2, pues es justamente el significado de la multiplicación. Es decir, ¿cuántas veces apareció el 2? Apareció 5 veces. Aparece 5 veces. Y ese 5 se multiplica por el número que se está sumando. Entonces, el 2 sumado 5 veces es lo mismo que una multiplicación 5 por 2. Bien, entonces teniendo esto en mente, vamos a pensar ahora cuántos sumandos tenemos en este lugar. Voy a borrar esta línea. La cantidad de sumandos que tenemos aquí es justamente n, porque si bien podemos recordar, sumamos por columnas, entonces por cada una de las columnas o por cada uno de los números que tenemos acá, apareció un resultado n+1. Entonces, como tenemos n números, pues entonces el n+1 está apareciendo n veces. ¿Qué cantidad? La cantidad n+1.
como en el ejemplo, 5 veces apareció el número 2. Entonces esto es igual a la cantidad de la derecha. Vamos a escribirlo en rojo. Perdón, en azul, 2S. Entonces, como lo que queríamos era una expresión para S, lo que debemos hacer es simplemente despejarlo. Entonces, este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y nos resultaría entonces que n por n más 1 dividido entre 2 es el valor de la suma S, que era lo que queríamos inicialmente. ¿Está bien? Entonces, a ver, podríamos hacer cosas de varios tipos. Entonces, por ejemplo, sabiendo esto, podríamos entonces sumar, digamos, si nos piden sumar los primeros 50 enteros positivos, por ejemplo, la suma de 1 más 2 más 3, así, cuando escriba suma y puntos suspensivos, cuando vean puntos suspensivos es que el comportamiento que se establece en los primeros términos es el que se continúa en esos puntos suspensivos, es decir, aquí sumamos 1, 2 y 3, entonces aquí en esos puntos se va a seguir 4 más 5 más 6, así hasta el último término que se indique. Por ejemplo, 100. Todos los números hasta 100. Entonces, ¿cuánto dará el valor de la suma de todos los números hasta 100? Pues entonces, pensando en este recuadro que tenemos acá en negro, pues sería, entonces, el último número, que es n, que fue justamente este que apareció en este lugar que estoy enmarcando con rosado. Entonces, la suma de 1 con 2, 3, 4, hasta el último término que es n, se ve representada por ese mismo número, o sea, n. Entonces vamos a ponerlo acá. ¿Cuál es el último de todos estos? 100. O en otras palabras, podemos decir el mayor. El mayor de ellos multiplicado, ese mayor sumándole 1. Entonces 100 más 1 y lo divido entre 2. Y divido esta suma entre 2. Entonces, la suma de toda esta expresión 1 más 2 más 3, no tendríamos que hacerla pues así como tan laboriosa. El 1 con el 2, 3, más 3, 6. Así, no tendríamos necesidad de hacer todo esto, sino que simplemente recurriendo al proceso que llevamos a cabo acá, tendríamos lo siguiente. 100 multiplicado, 100 y 1 da 101, entonces 100 por 101 dividido entre 2 es el resultado. Entonces acá podríamos efectuar una simplificación que sería 100 dividido 2 es 50. Y ahora multiplicar 50 con el 101. 50 multiplicado 101. Eso nos daría entonces el resultado 5050, que sería la respuesta a este problema inicial de sumar los 100 primeros enteros positivos. Entonces queda claro cómo podríamos hacer esto y como para qué nos serviría. Muy bien. Entonces vamos ahora sí con el primer problema. Bueno, por acá tenemos Valentina Pérez. Hola, Valentina. Valentina. ¿Siempre va a dar S o puede ser cualquier letra? Ese es simplemente una representación que nosotros estamos haciendo de la suma. Ese es como una incógnita y lo que queremos con esa incógnita es hallar el valor. Entonces, en lugar de ese, nosotros podríamos poner que eso vale X o que vale Y. No importa la letra que escojamos. ¿Listo? Por ejemplo, Y entre, dime, y entre las comillas siempre es más uno, independientemente sea cuál sea el primer número. entre estos paréntesis, en esta parte, es lo que dices, o en dónde, o en este recuadro.
Valentina. Por ejemplo, en el resultado n por n, Más 1. n por n más 1, siempre va a ser 1. Sí, siempre va a ser 1. Por eso fue que en el momento de hacer este ejemplo, aquí escribimos 100 multiplicado 100 más 1. Siempre va a ser el último multiplicado el último más 1, dividido entre 2. Siempre va a ser eso. Entonces, por ejemplo, en casa pueden intentar cuánto da la suma de los 20 primeros números. 1 más 2 más 3, así hasta llegar a 20. Rápidamente, ¿cuánto les daría ese resultado? Utilizando lo que acabamos de mencionar acá. Bueno, por acá Samuel. Hola Samuel, ¿puedes hablar? Hola Samuel. 210 no. Sería 210. Vamos a verificarlo. Entonces sería, el último de esos términos es 20, multiplicado ese último más 1, es decir, 21. 20 más 1 daría 21, dividido entre 2. Podemos simplificar el 20 con el 2, sería 10. Y 10 multiplicado con 21 sería justamente el resultado que nos da Samuel, 210. Entonces, muy bien, esa es la forma pues, en la que podríamos utilizar esto. Vamos ahora entonces con un siguiente problema. Una El problema, pregunta. hola, sí, Este ejercicio se resuelve de la misma para cuando n es par, para cuando n es impar o par, porque queda como un número ahí suelto cuando es impar. eh, bien, sino que, mira que, bueno, la respuesta es no importa si n es par o impar. La razón es la siguiente, mira que nosotros acá estamos tomando exactamente la misma suma, es decir, los mismos términos, ¿cierto? Desde el 1 hasta el n, y acá los volvemos a tomar. Por eso es que la suma de la derecha es 2s. Entonces acá no me importó si el n era impar o impar. Siempre lo estamos haciendo así por columnas. La pregunta que haces es muy buena y puede resultar, digamos, de pensar cosas de este tipo. Voy a hacerlo en este pedacito. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la suma de los 5 primeros términos, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y pensamos en sumar el primero con el último, luego los dos siguientes, entonces esas sumas siempre van a dar el mismo resultado. 1 más 5 me daría por este lado 6, 2 más 4 sería 6, y así. Digamos que si es una suma más larga, vamos a encontrar que nos va a dar el mismo resultado. Pero depende de si es par o impar para que sobre alguien, como en este caso, que nos sobra un 3, depende de si es par o impar para que se sume. Listo, si hacemos la suma de esta forma que estoy marcando en este cuadro, pues sí vamos a tener el problema de la paridad. Si el número que estamos sumando es par, bueno, la cantidad de términos es par o impar. Pero si lo hacemos así, como lo acabo de explicar, no hay problema con que el número sea par o impar. La suma nos llevaría al mismo resultado y lo podemos comprobar de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿cuánto da la suma de 1 hasta 5? Esa la podemos hacer rápidamente porque es corta, nos daría 15, pero vamos a utilizar esto que está acá. Vamos a utilizar esto. Entonces, el último de esos números, o el más grande, 5. Lo vamos a multiplicar por el siguiente a 5, es decir, 5 más 1. Y lo divido entre 2. Esto nos da 5, este resultado es 6, 5 por 6, 30, y 30 dividido 2 es justamente 15. Entonces coincide el resultado y mira que no importa si es par o impar. En este caso lo hicimos cuando el último término era par y en este lo hicimos cuando el último era impar. Y el resultado es correcto, listo. Samuel, Una pregunta. claro.
Por ejemplo, ¿qué pasa si no nos piden la suma de todos los, pues, de todos los números seguidos, sino que nos piden, por ejemplo, solo pares o solo impares? ¿Qué podemos hacer ahí? Ese es justamente el siguiente problema que les iba a compartir. Entonces voy a avanzar con la presentación. Y entonces tenemos lo siguiente. Nos preguntan por encontrar la suma de los números impares. ¿Cuánto será la suma de todos estos números impares? Entonces, tenemos varias formas de resolver este problema. La primera de ellas va a ser usando lo que acabamos de ver. Entonces va a ser usando las sumas de todos los números. Entonces vamos a escribir acá esa suma. 1 más. Voy a dejar un espacio y voy a escribir ahora el 3. Sumo, dejo un espacio nuevamente y sumo con el 5 y así. Dejo algunos espacios. Este proceso continúa y voy hasta 2n-1. Bueno, recordemos, cualquier número impar, digamos el 17, y porque, bueno, es una explicación a por qué están apareciendo 2n+1 y 2n-1. ¿Listo? Entonces lo voy a explicar rápidamente con este 17. 17 es un número impar. ¿Eso qué significa? Que este número lo podemos escribir como un número que es múltiplo de 2, sumándole 1 o restándole 1. Eso va a importar dependiendo del número que pongamos en este recuadro. Entonces, múltiplo de 2 cercano al 17, pues está el 18 o está el 16. Podemos elegir el 16, entonces va a ser 2 por 8. Entonces 2 por 8, 16. Entonces le puedo poner un 1. ¿Está bien? Otra forma de escribir el 17 sería un número par. Entonces, en este caso va a ser el número que es un poquito más grande que él, es decir, el 18. Pero a este 18 le resto 1. Y voy a tener justamente el mismo 17. Por eso es que los números impares se representan así, como 2n, un número n multiplicado por 2 sumándole 1, o un número n multiplicado por 2 y restado 1. Listo, vamos rápidamente entonces con lo que quería explicarles acá. Entonces 2n+1, le sumamos, ahora vamos a dejar un nuevo espacio y vamos a escribir 2n+1, que era el último término de esta suma. Esta es la suma que nosotros queremos encontrar. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, vamos a llamarle a esta suma de alguna forma. Vamos a decir, pues ahorita Valentina nos decía que por qué S. Pongámosle en este caso X. X es el valor de toda esta suma. Lo voy a marcar aquí. Todo esto tiene por resultado X. Y X es el valor que queremos encontrar. O pues encontrar una expresión que represente toda esta suma. Entonces X es igual a toda esta expresión. Lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros ingresamos acá los números pares? Porque digamos, en principio no sabemos sumar números impares solamente, sino que sabemos sumarlos todos. Entonces acá pongamos los que nos hacen falta. Pongamos el 2, pongamos el 4, pongamos el 6. Y así pongamos todos los números pares que nos hacen falta. ¿Está bien? Entonces sumé todos esos números pares. Ahora ya se completó toda la suma. Pero pasa algo, los números no aparecen de la nada. O sea que este 2, este 4, este 6, todos esos números yo los debo quitar también. Entonces, como aparecieron, yo debo restar todos esos números. Entonces vamos a restar 2 más 4 más 6, 8, 10, 12. Todos esos números aparecieron en esa suma, solamente que recuerden, en esos puntos suspensivos, nosotros no lo estamos especificando. Y el último número par que añadí fue el número 2n. Entonces, si lo puse y lo quité, fue como haber sumado un 0. Y sumar un 0 no altera en nada los resultados, pues, o las expresiones que nosotros tengamos. Entonces, vamos a continuar con este proceso. Entonces, ahora, en la primera línea tenemos la suma de los 2n+1 primeros números positivos.
Entonces, como les explicaba ahorita, eso sería el último de ellos, es decir, 2n más 1, 2n más 1, véanlo acá, ese es el último número, multiplicado por el que le sigue. Entonces 2n más 1, más 1, entonces eso daría ¿cuánto? 2n más 2, es el que le sigue, y eso dividido entre 2. Muy bien, y ahora restado, a toda esa suma le vamos a restar esta parte, que son todos los números pares. Pero esperen que podemos hacer algo. Podemos utilizar aquí la propiedad distributiva de los números. Es decir, voy a escribir esto, ya se las explico. Entonces, esta expresión en el paréntesis es exactamente la misma a esta que acabo de escribir acá en rojo también. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Si yo distribuyo este 2 con cada uno de esos números, 2 multiplicado con 1 me da este 2. Si distribuyo, bueno, aquí hay una multiplicación y eso quiere decir que el 2 le va a distribuir a cada uno de estos números. Entonces el 2 distribuido a este 2, pues me daría 2 por 2, 4, que sería este siguiente. Y así todos los números. El último de ellos sería este 2 multiplicado este n, que me daría 2n. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual esta expresión y esta son iguales. Pues nosotros en matemáticas le llamamos comúnmente a esto sacar un factor común, ¿listo? Y el factor común es el 2. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una expresión conocida, y es la del paréntesis, la suma de los n primeros términos positivos. Entonces, que fue la que les explicaba hace un momento en la plantilla anterior. Entonces, podríamos seguir, podríamos continuar haciendo simplificaciones en esta expresión. Bueno, en esta parte que está en negro podríamos hacer lo siguiente. En este paréntesis podemos sacar un factor común 2. ¿Listo? Debido a que 2n es par y el 2 también es par. Para simplificarlo con este 2 del denominador, nos resultaría lo siguiente. 2n más 1 es un número impar, entonces no le podríamos sacar factor común 2, pero a este sí, y sería 2 multiplicado n más 1. Si lo verificamos, podría ser aquí distribuir y nos daría este mismo. Y esto dividido entre 2. Entonces acá pueden notar que podríamos simplificar este 2 con este 2, haciendo un poco más de simplificaciones en este problema. Entonces, ahora en la parte que tenemos en rojo, tenemos una expresión. ¿Sería cuál? Este paréntesis lo voy a convertir en lo que habíamos hecho antes. Y era, el último de esos números es n, multiplicado el siguiente a él, n más 1. Y lo vamos a dividir entre 2. Acá hay una multiplicación. Entonces acá nuevamente esto de 2 con este 2 se van a poder simplificar. Es una multiplicación de fraccionarios en la que puedo poner este 1 de aquí abajo. La razón es que el 2 dividido 1 da el mismo 2. Entonces por eso es que se pone un 1. Entonces simplifico estos 2. Voy a cancelarlos. Así. Entonces esto nos daría lugar a la expresión siguiente. 2n más 1 multiplicado n más 1. Y le voy a restar n multiplicado n más 1. Listo, entonces x, el valor de esta x, ¿cuál será? El valor de esa x es esta expresión que tenemos acá. Listo, ya lo simplificamos un montón. La suma de los primeros números impares es esta expresión que tenemos acá. Esto lo podemos simplificar un poco más y ya vamos a ver cómo. La razón es que, bueno, pero lo enmarco es como para no tener pérdidas, ¿listo? Entonces voy a escribir, bueno, esto de en azul lo voy a continuar aquí. Entonces tendríamos, notemos que acá tenemos estos dos términos. Este primero
Y luego del menos tenemos este otro término. Ambos tienen un factor que es n más 1. Entonces vamos a tomar n más 1 de factor común. Y lo vamos a multiplicar por n más 1. Si lo distribuyo con un número, me debe dar lo que tengo acá. Ese número, ¿cuál será? Será justamente 2n más 1. 2n más 1. Ahora, n más 1 le debe distribuir a otro número que voy a escribir luego este menos. ¿Qué será cuál? Pues el n más 1 lo tengo de factor común, entonces sería el n, menos n. Y esto lo simplificamos. A estas 2n le resto n, pues me queda n. Entonces, por último tendríamos n más 1 multiplicado, lo que nos queda en este corchete, que es justamente n más 1. Y lo mismo, multiplicado por lo mismo, sería ese término al cuadrado. Entonces, Esteban, así pero lo pues. que no sé es si es de nuestro grado. Hola Lina, sí, esto todo es de octavo y noveno. Listo. Entonces, esto nos da n más 1 al cuadrado. O sea que n más 1 al cuadrado es la expresión para x. Entonces lo voy a escribir acá. X es igual a ¿cuánto? A n más 1 al cuadrado. Entonces, esa es la primera solución que tenemos para este problema. Un poquito algebraica, utilizando el hecho, utilizando lo que teníamos en la parte de arriba, que era la suma de enteros consecutivos. Entonces vamos a ver una solución, digamos que es una solución muy diferente, una prueba visual de este hecho. Entonces para esto voy a borrar lo que tenemos acá. Entonces recordemos, lo que acabamos de hacer es meramente algebraico. Una solución algebraica usando lo que teníamos en la parte de arriba. Entonces vamos ahora a ver una prueba que para mí es mucho más simple. Pero muchas veces nosotros debemos acostumbrarnos pues, a hacer algunas cuentas, pues, algunas cosas algebraicas. También hacen parte pues es como del desarrollo pues en los problemas y esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá un recuadro. Que va a tener algún número de cajones. Digamos, en principio no nos importa cuántos hay, solamente queremos ilustrar algo que para resolver este mismo problema de suma de impares, suma de números impares, y sería lo siguiente. Bueno, yo creo que hasta acá es suficiente. Vamos a encontrar en este recuadro, voy a hacer una más, solamente una más. Y vamos a pensar en cuánto será la suma. Entonces, números impares, entonces vamos a encontrar, vamos a decir, la suma de 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13. Esa es la suma de números impares. Ahorita decidimos si continuamos o no. Entonces, este 1 yo lo puedo representar como siendo este que tenemos acá, un cajón. Ahora, este 3 que lo voy a marcar en verde, puede ser representado por estos 3 cajones siguientes. Ahora, en azul, este 5 puede ser representado por estos 5 cajones que estoy tomando acá. Y así, miren que voy a poder continuar ese patrón. Azules, ahora podemos pensar en que este 7, digamos en negro,
podemos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 7 puntos. Y así. Este 9 en amarillo. Lo voy a marcar como todos estos puntos en amarillo. ¿Está bien? ¿Se entiende el proceso que estamos realizando? Estamos cubriendo. Ahora este 11 no voy a marcar puntos, sino que como ya entendimos que lo que queremos es contar esos cajones, y estos cajones avanzan de forma... Entonces es como si cogiera todos estos. Esta es la suma de 11. Y por último, esta suma de 13 sería ¿qué? Sería la suma de todos estos últimos. Si contamos, en esto que acabo de marcar hay 13 cajoncitos que acabo de subrayar con naranja. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será esta suma? Entonces, una forma muy fácil es pensar en cuántos cajones tiene esta figura. Y eso es muy sencillo pensando geométricamente, debido a que esta cuadrícula está formada por una altura 7 y una base que también es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si pensamos en cuántos cajones hay, pues la respuesta sería 7 al cuadrado. Y esta es una forma un poco más ilustrativa de lo que está ocurriendo con la suma de números impares. ¿Queda claro, Valentina? Hola, Valentina. Bueno, Valentina, hola. Y por ejemplo, en el problema que nos hacen hay n, entonces en ese caso, ¿cómo haríamos si en caso tal de que queramos hacer el cuadro? Pues entonces aquí se harían necesarios los puntos suspensivos, porque primero no conocemos el valor de n, ¿cierto? Primero que todo no conocemos el valor de n, entonces esos puntos suspensivos continuarían hasta algún número. ¿Cuál sería ese número? Voy a ponerlo por acá. Eso se continuaría hasta un número por acá. ¿Cuál debería de ser este número? Este número debería de ser n más 1. Es decir, la cantidad de casillas que tengo acá es n más 1. Entonces, si este marco lo marco como con un punto o lo que sea, este sería el n más 1. Acá continúan los puntos suspensivos, aquí también. Esto sería n más 1. ¿Está bien? Entonces podríamos pensar nuevamente. La suma de números impares. El último que estaríamos tomando sería este. Todo esto que estoy marcando en negro. Y acá hay justamente 2n más 1 recuadros. Entonces, de forma general, eso nos daría cuántos cuadrados o cuántos rectangulitos hay en cuántas celdas hay en esta figura. Entonces sería base, que es n más 1, multiplicado por la altura, que es n más 1. Sería justamente n más 1 al cuadrado. Y esto coincide con lo que habíamos escrito acá en azul. Samuel. Hola. Hola, Samuel. Hola, mi pregunta no tiene que ver nada con la tutoría, ¿cierto? Es para Claro. saber hasta qué horas es. Solamente es una hora. Ah, listo. Listo, ya estamos próximos a terminar. Listo. Ah, muchas gracias. Dale. Valentina, ¿queda claro entonces la pregunta? Pero
En el ejercicio que el último número que nos daban era 2n más 1, ¿cómo al final dedujimos que era n más 1 sin hacer la operación que habíamos hecho antes? Esa pregunta está muy buena y se la voy a responder de la siguiente forma. Pensemos en este. Miren que este n que tenemos acá, este n, que le estoy poniendo una rayita negra aquí en el problema, es este mismo n. Entonces vamos a ver cómo el último término, cómo este 13 nos va a dar lugar a este 7. Entonces, ahorita les había escrito que el 13 lo podríamos escribir de la forma de multiplicar un número multiplicar un número por 2 y sumarle 1. Entonces, ¿qué número tengo que multiplicar por 2 y sumarle 1 para que me dé 13? Sería justamente el 6. número 6. Muy bien. 2 multiplicado con 6 le sumo 1, eso me da 13. Entonces, este 13 es mi último número impar. Entonces, de ese 13, ¿qué vamos a extraer? Vamos a extraer el número n, es decir, el número 6. Y esto nos daría 6 más 1 al cuadrado. Y así, pues esto es justamente el 7 al cuadrado que teníamos hace un momento. Y esa es la forma, pues, como de deducir, pues, lo que me acabas de decir, Valentina. Si queda claro, si respondo a tu pregunta. Sí, y por ejemplo, en caso tal de que las pruebas nos hagan una pregunta de estas, la podríamos responder de cualquiera de las dos formas. Ah, por supuesto, no es que aquí, pues lo que yo les explico es, pues o lo que yo les estoy mostrando son como métodos en los que podemos abordar problemas, soluciones que traen pues alguna enseñanza. Entonces la idea es que todas estas cosas ustedes luego ojalá puedan replicarlas en el momento de solucionar problemas, pues ya sea en olimpiadas, ya sea problemas en el colegio o algo pues de la vida cotidiana. ¿Está bien? Vamos rápidamente entonces con el siguiente problema. Que en principio parece un problema muy complicado, y es la suma de un montón de raíces, bueno, de fraccionarios, que todos tienen como la misma forma. 1 dividido raíz de 1 más raíz de 2. Más 1 dividido raíz de 2 más raíz de 3. Bueno, es importante notar que aquí las raíces, el término mayor se repite en la siguiente. Ahora, el término mayor sería 3, se repite en la siguiente y así, todas hasta el raíz de 121. Entonces vamos a hacer rápidamente una simplificación que es muy útil cuando tenemos problemas de este tipo. Y es la siguiente. Tomemos alguno de los términos de esa suma. Por ejemplo, en estos puntos suspensivos les explicaba ahora que están todos los siguientes. Pues todos esos números que están ahí seguidos, siguiendo este comportamiento. Digamos, entre ellos va a estar el raíz de 9, por ejemplo, o un raíz de 10, más raíz de 11. Y veamos esto en qué lo podemos convertir, una expresión equivalente. Entonces, si nosotros multiplicamos cualquier número por un 1, esa expresión no cambia su resultado. Ahora, lo que queremos hacer es, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos por, digamos, 2 dividido 2? Si multiplicamos por 2 dividido 2, pues tampoco estamos alterando el resultado, porque 2 dividido 2 es 1. Entonces cambiemos nuevamente esto. Digamos que ahora no es 2 dividido 2, sino que va a ser raíz de 10 menos raíz de 11. Y abajo exactamente lo mismo para que sea un 1. Raíz de 10 menos raíz de 11. ¿Qué pasa si este número lo multiplicamos por este? Entonces lo que va a pasar es que, bueno, la multiplicación de fraccionarios multiplica los dos de arriba, entonces 1 multiplicado por esta parte me resulta exactamente lo mismo. Raíz de 10 menos raíz de 11. Pero en la parte de abajo vamos a tener lo siguiente. Raíz de 10 más raíz de 11 multiplicado con esta otra parte. Raíz de 10 menos raíz de 11.
Ahora, ¿cómo continuar? Por acá en un ladito voy a marcar lo siguiente. Vamos a fijarnos muy bien en la forma que tienen estos dos términos, estos dos paréntesis. La forma que ellos tienen es la siguiente. Hay un número que se está sumando con otro número. Y ahora lo estoy multiplicando por la resta entre esos dos mismos números. Listo, acá tengo la suma de dos números. Y acá tengo la resta entre esos mismos dos. Pero resulta que esto es ¿qué? Es decir, podríamos distribuir y hacer esas cuentas, pero justamente esto es una diferencia de cuadrados. ¿Eso qué significa? Que nos da una diferencia, es una resta. Entonces, la resta de dos cuadrados. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. La parte de arriba continúa igual, raíz de 10 menos raíz de 11. Y lo dividimos entre la multiplicación entre estos dos. Entonces, fijémonos. Si aparece A en esta expresión, aquí A y aquí A, entonces abajo vamos a escribir A al cuadrado. Entonces aquí apareció raíz de 10 y aquí apareció raíz de 10. Entonces vamos a escribir raíz de 10 al cuadrado. Raíz de 10 al cuadrado. Pero le vamos a restar, ¿cuál? Aquí apareció B y aquí apareció B, entonces restado B al cuadrado. Entonces sería raíz de 11 al cuadrado. Pero las potencias van a poder cancelar estas raíces. Disculpen. Entonces, nos resultaría raíz de 10 menos raíz de 11. Pues la parte, el numerador no cambia, sigue siendo igual. Ahora, raíz de 10 al cuadrado sería 10. Lo voy a escribir por aquí en un ladito. Raíz de 10 al cuadrado es 10. Menos raíz de 11 al cuadrado es 11. Pero este es el resultado ya muy sencillo. 10 menos 11 sería menos 1. Y este menos 1 lo que va a hacer, recuerden, dividir entre 1 no altera nada. Pero un menos sí va a cambiar, y va a cambiar es los signos de la expresión que tenemos. Entonces, el 10 está positivo, ahora va a aparecer negativo. Bueno, la raíz de 10 está positiva, ahora entonces va a aparecer negativa, raíz de 10. Y este raíz de 11 está negativo, ahora va a aparecer positivo, raíz de 11. Entonces, con lo cual podemos concluir que la expresión que nosotros teníamos, no volver a escribir, raíz de 10 más raíz de 11, va a ser exactamente igual a menos raíz de 10 más raíz de 11. Entonces eso ya daría una respuesta muy sencilla a nuestro problema. Cada uno de estos fraccionarios lo podemos convertir a algo así. Debido a que aquí en el proceso el 10 y el 11 no fueron importantes. Lo único era que eran números consecutivos para que al restar se diera menos 1. Pero todos son números consecutivos. Entonces lo que podemos hacer a continuación es lo siguiente. ¿Cuánto me daría 1 dividido raíz de 1 más raíz de 2? Entonces, el raíz de 10 al principio estaba positivo y raíz de 10 es el menor. Ahora va a aparecer negativo. Entonces esto me daría menos raíz de 1. Listo. El otro lo voy a sumar, el mayor lo va a sumar. Más raíz de 2. Este primer fraccionario es justamente eso que acabo de escribir en paréntesis. Debido a lo que acabamos de hacer acá en medio. Lo vamos a sumar con lo siguiente. El menor de estos dos lo vamos a poner negativo, menos raíz de 2. Y el otro positivo, más raíz de 3. Cierra mi paréntesis. Esta expresión es exactamente igual a esto. Y eso sigue pasando. 1 dividido raíz de 3 más raíz de 4. Entonces el raíz de 3 ya lo va a escribir negativo, sumo raíz de 4. Y así este proceso va a continuar hasta llegar a estos que son los últimos. El raíz de 119 lo escribo negativo, 119, y le sumo el raíz de 120.
más el menor de estos dos que están en el denominador lo escribo negativo, menos raíz de 120, y le sumo raíz de 120. Entonces con eso hemos encontrado, voy a borrar esta parte de abajo. Paula tiene una pregunta. Paula, ¿puedes comunicarte? Hola, Paula. Sí, es que quería saber si primero tenemos que hacer lo que está en negro para poder resolver lo que está en azul. Lo que podríamos es darnos cuenta de lo que ocurre con cada uno de los términos. Y eso fue lo que acabé de hacer en negro. Lo que hice en negro fue darnos cuenta de que un número, voy a poner un número en general, 1 dividido raíz de n sumado con raíz de n más 1 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser exactamente lo mismo que escribir raíz de n negativo sumado raíz de n más 1. Esto es exactamente lo mismo que esto de acá. Dime, Paula. Hola. Ah, Paula. sí, ya entendí. Sí, esto fue exactamente igual a esto. Eso fue lo que nos dimos cuenta, lo que acabé de borrar. Entonces replicamos esto para cada uno de estos términos que tenemos acá. Bien, los paréntesis los podemos quitar debido a que hay signos positivos y los positivos no alteran nada. Y nos va a resultar menos raíz de 1 más raíz de 2. Ahora, más por menos da menos. Menos raíz de 2 más raíz de 3. Aquí sigue la cosa, menos raíz de 3 más raíz de 4. Y así, en esos puntos suspensivos, van a ir todos estos términos siguientes hasta llegar a estos. Menos raíz de 119 más raíz de 20, más raíz de 120, perdón. Menos raíz de 120 más raíz de 121. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo muy bueno, y es que este raíz de 2 está apareciendo positivo y también está apareciendo negativo. Entonces podríamos cancelarlos. Daniela, Todos se cancelan y solo queda menos raíz de 1. todos se van a cancelar, pero que no son todos tampoco. Estos dos se cancelan, se están cancelando por pares. Raíz de 3 se va a cancelar, el raíz de 4 se va a cancelar, y así, el raíz de 119 se va a cancelar con otro que estaba por acá atrás. El raíz de 120 se va a Raíz de cancelar. 121. Pero el raíz de 121, muy bien, no se pudo cancelar. Entonces, podríamos concluir que la respuesta a Raíz de nuestro 1 problema más 100, es ¿cuánto? menos raíz Menos de raíz 1 del 1 más raíz de más 121. raíz de 121. Pero resulta que estos dos números nosotros podemos sacarle la raíz. ¿Cuánto es la raíz de 1? Sería el mismo 1. O sea, aquí está menos 1 sumado, y la raíz de 121 sería el número 11. 11 por 11 es 121. Entonces sería 11. Ahora 11 menos 1 daría 10. Y con eso nosotros hemos finalizado esta parte. Hemos calculado el resultado de toda esta expresión, no haciéndolo de la forma más complicada que sería resolver fraccionarios uno a uno, sino buscando una alternativa. Y la alternativa la estoy marcando justo en este momento. La alternativa fue aprovechar este recurso. Listo. Paula y Daniela, una pregunta. No, ninguno. Paula, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Y Daniela? ¿También? Listo. Bueno,
Valentina, dime, ¿tienes alguna pregunta? El 101 porque no se canceló. 121. El 121. Mira que los términos que están apareciendo vienen por pares. Entonces, apareció este primer par, me forma estos dos. Este segundo par da lugar a estos dos. Y así todos vienen por pares. Esta última pareja da lugar a estos dos. Entonces miremos que pensemos nuevamente entonces en este par. El primer par, el último de esos términos es raíz de 2. Con el siguiente va a cancelarse con el primer término. Entonces se están cancelando estos dos, se están cancelando estos dos, y así, estos dos se van a cancelar. Como no hay nadie, no hay otro paréntesis que subsiga pues este último, entonces el raíz de 121 no se cancela con nadie. ¿Sí me hago entender? Valentina, la razón es simplemente que no aparecen más paréntesis, y esa está justamente la última. Entonces raíz de 121 no se pudo cancelar con nadie. Entonces todo este resultado, toda la respuesta de toda esta expresión es 10. Todo esto tiene por suma 10. Nosotros nos vamos a la tarea de meter todo. Entonces, Una calculadora nos daría 10. Sí, dime. entonces el primer y el último número no se van a cancelar. El primer número y el último no se cancelaron. Muy bien. Eso fue justamente lo que ocurrió. Bueno. Vamos con... Por acá hay un último problema. Entonces podríamos leerlo y dejarlo como pendiente. Ese problema nos dice, un mercader tiene una pesa de 31 libras. Vamos a pensar como si fuera una pesa. Esta es la pesa que tiene el mercader. Y ella pesa 31 libras. En total pesa 31 libras. Nos dicen, se cae y al chocar con el suelo se rompen 5 trozos. Podemos pensar que ella se parte y se forman 5 pedazos. Se forman 5 pedazos. Cuando se vuelven a pesar esos trozos, se ve que el peso de cada uno de ellos, es decir, cada una de estas partes, esta parte, los vamos a marcar con colores diferentes, cada una de estas partes marcadas con colores diferentes tiene un peso que es un número entero. Cada uno de ellos es un número entero. Es decir, alguna de ellas, pues ninguna de ellas va a pesar 7.3. No, todos son números enteros. Además, números positivos porque estamos hablando de pesos. Y nos dicen, cada uno de ellos es un número entero y que combinados con ellos se pueden conseguir cualquier peso entero entre 1 y 31 libras. ¿Cuáles serán los pesos de esos trozos? Es decir, imaginémonos que tenemos una balanza. Imaginémonos que por acá tenemos una balanza o como una báscula. Y en ella tenemos como unos platillos. Si nosotros buscamos, yo pongo a cargar, ya. Si nosotros en la parte de la izquierda, entonces vamos a decir, aquí en la parte de la derecha voy a poner solamente trozos. Aquí en esta parte de la derecha voy a poner trozos. Pero en la parte de la izquierda voy a poner cualquier peso, cualquier cantidad. Es decir, por ejemplo, si aquí alguien me trae
un número entre 1 y 31, por ejemplo el 23. Si alguien llega acá y me pone 23 libras, yo mis trozos voy a escoger, digamos, el verde, voy a escoger el naranja. Yo con esos dos trozos o con más voy a poder equilibrar la balanza. ¿Listo? Por ejemplo, el trozo que es verde y el trozo que es naranja. Por decir cualquier ejemplo. Si pongo esos dos, la balanza se me va a equilibrar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto deben ser los valores de cada uno de estos pedazos para poder equilibrar todos los números entre 1 y 31? Entonces, esa pregunta podemos darle respuesta haciendo lo siguiente. Podemos pensar, entonces vamos a pensar, primero vamos a hacer una lista de los números. 2, 3, 4, 5. Así, todos estos números no los voy a escribir todos, pero ellos van a continuar hasta llegar al 31. Digamos 30, digamos 31. Estos son todos los números que yo quiero poner en esta parte de la izquierda y que voy a lograr equilibrar con trozos, ya sea con uno o con todos los trozos. Entonces, si yo aquí, digamos, elijo cualquier cantidad, entonces digamos aquí yo voy a elegir el 1. Como todos sabemos que todos los trozos son números enteros, debe haber un trozo que valga ¿cuánto? Debe haber justo un trozo que alguna de las partes en las que se partió mi pesa de 31 libras debe ser de 1. Vamos a decir, por ejemplo, que es la verde. Esta verde, vamos a decir que tiene peso 1. Entonces, lo que nosotros queremos es, de manera óptima, poder pesar todos los pesos. ¿Listo? Entonces vamos a pensar de manera que las pesas se puedan utilizar la menor cantidad de veces. Ahora, entonces el 1 ya lo logramos. Vamos a chulear el 1. Este 1 ya lo logramos. Ahora pensemos en 2. Si queremos pesar el 2, ahora que vamos a quitar este y vamos a poner el 2 en este lugar, podríamos decir que, ya tenemos una pesa que pesa 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos, vamos a utilizar otra pesa y que esa pesa también valga 1. Si esa pesa vale 1, pues se equilibraría nuestra balanza. Pero, digamos, no es lo mejor. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros queremos que las combinaciones de varios trozos formen varios números. Y si combinamos el 1 y el 1, pues solamente vamos a formar el 2. Y ya individualmente ya estarían repitiendo el peso. Entonces, si escogemos una balanza como siendo el número 1, bueno, perdón, un trozo como siendo otro número 1, no sería lo mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en que alguna otra de los pesos, digamos justamente la naranja, la que estoy pintando con naranja, esta pesa 2. Entonces el 2 se me equilibraría con el trozo que está en naranja. ¿Listo? Muy bien, entonces hemos logrado pesar el 2. Pero entonces, ¿cómo vamos a pesar el 3? Pues muy sencillo. Justamente si combinamos la verde y la naranja, si ponemos acá la verde y la naranja, ellas van a equilibrarse con el número 3. Debido a que una pesa 1 y la otra pesa 2. ¿Listo? La suma de ellos sería 3. Entonces, muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero? Entonces el 3 también lo tenemos. Ya ven las ventajas de haber escogido un trozo con peso diferente. Entonces el 3 también lo tenemos automáticamente con solamente 2 trozos. Pensemos en el 4. Podríamos pensar entonces en varias opciones si queremos pesar el 4. La primera de ellas sería, pues ya tenemos un 1 y un 2. Si escogemos otro trozo que valga 1, pues ¿qué va a pasar? Pues si ponemos la verde, la naranja y digamos la negra que valga 1,
pues tendríamos el 4. Pero nuevamente, no es la forma óptima de hacerlo, porque nosotros queremos que las balanzas pesen muchos pesos diferentes. Entonces, bien, descartemos ese 1. Si decimos, en lugar que sean 2, ¿sería qué cosa? Si esa balanza pesa 2, pues pondríamos la balanza, pues el trozo negro con el trozo naranja y formaríamos el 2. Pero si repetimos los valores, no estamos dando lugar a muchos pesos diferentes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora, si es 3, pues está lugar a pesajes diferentes. Pero, digamos, el 3 ya lo logramos formar con el 2 y el 1. Entonces no había necesidad de escoger el 3. Entonces digamos que la parte negra, voy a decir que esta pesa 4. Entonces, esta lo voy a equilibrar con el trozo que es negro. Listo, entonces el 4 se equilibraría. Entonces, ¿qué va a pasar? Si queremos pesar el 5, bueno, entonces el 4 ya lo logramos. Si queremos pesar el 5, pues bastaría ubicar acá, en mi balanza, el negro con el verde, debido a que el verde pesa 1. Y así equilibraríamos el 5. Lo mismo va a ocurrir con el 6, debido a que tengo un 4 y un 2. El 6 también, listo. El 7, pues pongo todas, el 4, el 2 y el 1. También se forma. Sí, Samuel, dime. Que no sería más efectivo ya pues como sumar todos los que tenemos y eso nos va a dar como el siguiente, ¿no? Pues el resultado que tenemos más 1 y eso nos da el otro número que nos falta, ¿no? Y así sucesivamente. Justamente, eso es el patrón que nosotros podríamos rescatar de lo que está ocurriendo. Primero formamos el 1, que fue la verde. Si le sumamos 1, pues nos da la pesa 2. Ahora, si sumamos el 2, este 1 verde con el 2 naranja nos da 3. Y eso le sumamos 1, pues nos da el 4. Y son las que hemos ido eligiendo. Les voy a poner una marquita aquí diferente, digamos en amarillo. Bueno, no, un número, algo que se vea más gris. Este 1, este 2, este 4. Entonces, si sumamos todo ahora da 7. Entonces la balanza, perdón, el trozo que está proponiendo Samuel sería un trozo que valga 8, que sería la suma de todos, que da 7 más 1. Entonces vamos a ponerlo por acá. Digamos que este valga 7. Perdón, 8. Sería la suma de todos más 1, 8. Entonces el 8 se podría pesar. El 9 lo mismo y así todos. Hasta llegar a la siguiente. Si nos percatamos, entonces lo que estamos haciendo es ir con cuáles números, qué característica tiene el 1, el 2, el 4, el 8. ¿Qué característica tienen? Todos estos son potencias del 2. Entonces 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Entonces la siguiente sería ¿cuál? Sería la suma de todos los otros, que me daría 8 más 2, 10, más 4, 8 y 2, 10, 14, este 15. Si le sumamos 1, pues entonces el candidato siguiente sería la siguiente potencia de 2, es decir, el 16, que sería nuestro quinto peso. Sería este en azul. Este sería 16 libras. Y ya con ese 16 voy a poder formar todos los otros hasta llegar al 31. Por ejemplo, el 17, 16 y 1. El 18, 16 y 2. Y así sucesivamente. El último, el peso 31. Por ejemplo, el peso 30, ¿cómo lo formamos? Usamos todos excepto ese 1. 16 y 4, 20. 8 y 2, 10. 20 y 10 sería 30. Entonces podremos formar el 30 y el 31, pues le ponemos el 1. Entonces esto daría respuesta a lo que estábamos pidiendo en el problema. ¿Cuáles son los pesos de los trozos?
Entonces los pesos de los trozos serían los números, las primeras potencias de 2, las primeras 5 potencias de 2. Entonces, eso nos da pues una intuición de que pensar en las potencias de 2 tiene algo de especial, y será que por eso es bueno trabajar en bases binarias y por eso los computadores lo harán en bases binarias. Creo que podría darse lugar a algunos pensamientos, algunas reflexiones ahí. Entonces, muchachos, con esto terminamos la asesoría del día de hoy, la tutoría. Espero verlos pronto. Recuerden, esto va a ser todos los miércoles a las 11 de la mañana. Todos los miércoles a las 11 de la mañana va a ser la asesoría para octavo y noveno. Samuel. Ah, listo, no, te iba a preguntar lo de si hay más asesorías. Sí, los miércoles. Bueno, si digamos ustedes están viendo que esta asesoría está muy complicada, pues hay un compañero que está haciendo asesorías para sexto y séptimo, para cuarto y quinto, donde también hay problemas pues así especiales. No son problemas muy del colegio, son algunos problemas que son más tipo limpiadas, ¿listo? O digamos lo mismo, alguien ve que los problemas son muy sencillos, pues hay una asesoría que se hace también para grados 10º y 11 y a la cual pueden asistir. Todas estas asesorías son de libre acceso, entonces podrían participar en ellas también. Entonces, chicos, muchas gracias por asistir. Paula, dime Paula. Vamos a ver. Hola, Paula. Quería preguntar que si para las pruebas nos va a salir en forma de respuesta IFES o nos toca hacer el proceso así. Entonces, a ver, lo que nosotros hacemos en las Olimpiadas es generar 2 fases que sean virtuales. Y las fases virtuales, por lo general, constan de problemas que son de selección múltiple. En las otras fases, pues en la otra fase, en la fase final, hay algunos problemas que son de selección múltiple y otros que son problemas por justificar, entonces en los cuales debería hacerse un razonamiento, por ejemplo, razonamiento de este tipo, o como lo hicimos en los problemas anteriores, para dar una justificación. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, chicos, bueno, como les contaba, entonces los miércoles van a seguir las asesorías a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos en una próxima ocasión. Y nada, mi nombre es Jonathan Ramírez y nos vemos luego. Chao.